Dentro del curso de bioética consideramos que es muy importante que miremos un aspecto fundamental relacionado con las investigaciones. Es por eso que vamos a abordar en este momento lo que pasa con la investigación en seres humanos. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver fundamentalmente dentro del programa de formación en competencias transversales y dentro del curso de bioética, lo que nos parece importante que ustedes adquieren de ética en investigación. Vamos a ver si podemos lograr ver pantalla en formato de presentación. Y vamos a decir fundamentalmente que las competencias que queremos que logren van a estar relacionadas con que ustedes puedan lograr competencias como observa y cumple principios éticos y legales. Van a ver que la parte legal está muy relacionada con la investigación, fundamentalmente con los pacientes, la familia, la comunidad y otros equipos de salud, de los miembros de los equipos de salud. Demuestra compromiso ético y tendencia a la excelencia en actuar profesional y habitual. Valora procesos de toma de decisiones para resolver los conflictos éticos en investigación. Identifica conflictos éticos en investigación. Reconoce la diversidad y multiculturalidad. Muestra honestidad e integridad a través de su conducta, reconociendo y evitando los conflictos de intereses y rehusando cualquier ganancia personal que perjudique al mejor interés de los pacientes. Diferencia el ámbito de la ética del ámbito legal, reconoce el enfoque apropiado para el análisis ético de la salud pública, identifica desafíos éticos en distintos escenarios y contextos, reconoce diferentes marcos del análisis éticos para la guía de toma de decisiones en salud pública, reconoce consideraciones, recomendaciones, pautas, marcos y orientaciones éticas en algunos temas claves en el trabajo de salud pública relacionado con la investigación y aplica los conocimientos y capacidades adquiridas en el análisis de casos. Por eso vamos a ver algunos casos en este tiempo. Fundamentalmente el temario que vamos a abordar está relacionado con investigaciones en seres humanos. Vamos a ver los comités de ética, los tipos de comité que existen y las funciones de esos comités, específicamente del comité de ética en investigación. Vamos a ver el análisis de casos relacionados con la ética, la normativa, tanto la normativa legal como la normativa relacionada con lo que pasa a nivel internacional y en nuestro país, y vamos a ver el consentimiento informado en investigación. Entonces, empecemos con qué pasa con la investigación en seres humanos. Bueno, como todos sabemos que es muy importante porque permite mejorar la calidad de vida, la protección de la salud y la atención de la enfermedad en los individuos, dando respuesta a las preguntas, a los interrogantes que nos hacemos en la investigación en todo tipo. Comprende los estudios epidemiológicos, la investigación biomédica y los ensayos clínicos que evalúan intervenciones preventivas, diagnósticas o terapéuticas. Y esta investigación en seres humanos debe basarse en valores éticos, fundados en el respeto por la dignidad de las personas, el bienestar y la integridad física y mental de quienes participan, y que es imprescindible abordar metodológicamente y sistemáticamente tanto las cuestiones éticas como la validez y la significación científica. Es decir, que una investigación en seres humanos debe reunir requisitos esenciales como el valor social, la validez científica, el consentimiento informado y la revisión ética. El consentimiento fundamentalmente es muy importante y lo vamos a ver avanzada la clase. Y otra cosa es que para ello el Comité de Ética en Investigación asegura la protección de los participantes frente a los conflictos de interés y riesgos indebidos. Fundamentalmente tiene que cumplir con ciertos requisitos relacionados con la justicia y con el beneficio a nivel local.
porque es éticamente inadmisible investigar en poblaciones vulnerables sin beneficio potencial o relevancia local, y la obligatoriedad es que el acceso sea equitativo a los beneficios de la investigación post-trial, es decir, que cuando uno termine la investigación, los beneficios se sigan sosteniendo, se sigan manteniendo. Ustedes han visto a lo largo de otras clases algunos casos emblemáticos. Ustedes saben que en 1963 se hizo en Brooklyn una investigación en donde se experimentó en ancianos a los que se les inyectó células tumorales sin su consentimiento. En el 65, en Nueva York, se inyectó el virus de la hepatitis viral a niños discapacitados, obviamente sin que tuvieran consentimiento de sus familiares. En el 33, un estudio que duró 40 años y que finalizó en 1973, fue el famoso estudio tratando de investigar qué pasaba con la historia natural de la sífilis, el estudio de Tukiki, en que un grupo de sujetos negros con sífilis no fueron tratados a pesar de que se conocía el tratamiento con la penicilina sin su consentimiento y sin que ellos fueran debidamente informados. En el 69 se hizo un estudio de nutrición a un grupo de mujeres embarazadas que recibió sin dar su consentimiento un cóctel con hierro radiactivo que no tenía ningún valor nutricional. Estos casos emblemáticos fueron los que vamos a ver enseguida, desataron la necesidad de tener algún tipo de producción sistemática de análisis a través de los comités de ética. Y así fue que surgieron los comités de ética y existen comités de éticas de tres tipos. El comité de ética asistencial, también denominado hospitalario, el comité de ética en investigación, que es el que vamos a tratar in extenso en esta charla, en este ratito, y los comités asesores de ética. ¿Qué pasa con el comité de ética asistencial? Ustedes han visto eso en otra clase. Fundamentalmente tiene como principal objetivo el de proteger los derechos de las personas para buscar soluciones éticas cuando hay conflictos que surgen de la relación clínica. En general, de la relación médico-paciente, familia-comunidad, o una relación específicamente con enfermería o con otro profesional del equipo de salud. Entonces, el objetivo es tratar de resolver algún conflicto que surgió de este tipo de relación en donde se necesita una solución ética. Y ustedes han visto cómo esa situación se resuelve con distintas modalidades. Después está el comité de ética en investigación, que les dije que enseguida lo vamos a ver, y están los comités asesores de ética. Los comités asesores de ética se caracterizan por ser internacionales o nacionales. El Comité Asesor de Ética Internacional, existe uno en la UNESCO, hay un grupo europeo de ética de las ciencias, hay uno de la Unión Europea y están también de los consejos de Europa, por ejemplo, que tienen las características de producir grandes documentos, fundamentalmente leyes, que son los que se van a involucrar con decisiones, por ejemplo, en situaciones importantes, como serían, por ejemplo, la última que nos ocurrió a nosotros, como la pandemia. Son multidisciplinarios, plurales, consultivos, tienen pocas funciones ejecutivas y asesoran sobre todo en jurisprudencia y en leyes. Y por último están los comités de ética de la investigación, que tienen algunas particularidades. Son órganos o cuerpos colegiados, autónomos, institucionales, multidisciplinarios, plurales, tienen un carácter consultivo, evaluativo, resolutivo y educativo. ¿Qué significa esto? Que van a tener que actuar a través de resoluciones, dando dictámenes, y en general se los consulta específicamente para investigaciones, pero también tienen que darle educación a la institución de la cual pertenecen, perdón, para formarlos e informarlos respecto a sus procedimientos. La finalidad del Comité de Ética en Investigación es proteger los intereses de los seres humanos que participen como sujetos foco de la investigación, basándose en principios éticos básicos,
así como los derechos, la dignidad y el bienestar de los participantes. Fundamentalmente, el rol va a estar centrado en los derechos de los participantes sujetos de investigación. Los comités de ética de investigación pertenecen a instituciones. Por ejemplo, la institución donde yo me desempeño tiene uno, que nosotros fundamos hace más de 30 años, y tienen que tener cierto tipo de acreditación. Por ejemplo, el Ministerio, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología, que en esta provincia se llama DICIT, acredita a estos comités de ética en investigación para que puedan funcionar en las instituciones. Este comité de ética en investigación surge a partir de los abusos históricos que recién mencionamos, y a través de estos abusos históricos surgieron esta necesidad de crear estos comités con sus marcos éticos, así como surgió la bioética como disciplina a partir de toda esta situación. Estos van a garantizar lo que dijimos recién, los derechos y la dignidad humana en el ámbito clínico e investigativo. Los comités de ética tienen ciertas funciones. Fundamentalmente, evaluar los aspectos éticos, metodológicos y jurídicos de los protocolos de investigación, que involucren la participación de seres humanos acorde con leyes, regulaciones y políticas nacionales e internacionales. Evaluar la idoneidad de él o los investigadores para que puedan llevar a cabo la investigación. Evaluar la idoneidad de las instalaciones. Evaluar la factibilidad del proyecto de investigación. Aprobar o no aprobar los proyectos que se presenten, así como las modificaciones denominadas enmiendas de los proyectos. Realizar el seguimiento de estas investigaciones. Evaluar los reportes de los eventos adversos graves y de las sospechas de las reacciones adversas. Revocar la aprobación de un proyecto si hubieran problemas. Y planificar y ejecutar capacitaciones continuas para la institución. El Comité de Ética entiende sobre aspectos éticos. Dijimos recién la dignidad y los derechos de las personas. Entonces se tiene que basar en el respeto a las personas y a la comunidad que participa en el estudio, el beneficio que generará el estudio, el respeto a la autonomía que participa las personas que van a estar involucradas a través del consentimiento informado, que es el documento más importante para tener en cuenta. La protección de los derechos, de la seguridad, la libre participación, la decisión de retirarse, el bienestar, la privacidad y la confidencialidad. También otro aspecto que tiene en cuenta son los riesgos y los beneficios del estudio, y la selección equitativa de la muestra y la protección de la población vulnerable. Téngase en cuenta que la población vulnerable son los niños, las embarazadas, los ancianos y las personas con discapacidad. También tiene en cuenta los aspectos metodológicos, la pertinencia o relevancia de la investigación, la justificación del estudio, la validez interna, si se produjo una aleatorización, un enmascaramiento, el tamaño de la muestra que sea el adecuado, la validez externa, si hay criterios de inclusión o de exclusión, si se han perdido pacientes, si se cumplió o no se cumplió el protocolo, y la coherencia de los procedimientos estadísticos para analizar los datos, es decir, si metodológicamente el proyecto cumple con lo que debe cumplir. Y también se analizan aspectos jurídicos, es decir, verificar que la investigación cumpla con la legislación nacional e internacional, cumpla los contratos que se llevan a cabo entre el promotor, es decir, la persona que paga el protocolo, en el caso de los protocolos avalados por la industria farmacéutica, y los investigadores, el análisis de los aspectos relevantes del acuerdo entre el promotor que paga el protocolo y el establecimiento de salud, y verifica que la póliza de seguro que cubre a los participantes tenga en cuenta todas las responsabilidades
que puedan tener los implicados que necesitar de ella. Es decir, que esos son los aspectos jurídicos, además de la normativa, que tiene que tener en cuenta. Esas son las funciones que tiene el comité. Vamos a ver cómo analiza los casos un comité de ética en investigación, teniendo en cuenta los principios de la bioética que tantas veces se les han mencionado. Fundamentalmente, se aplican los criterios de la evaluación ética que involucra a los seres humanos y fundamentalmente se analiza que sean éticamente aceptables, que protejan los derechos, la dignidad y el bienestar de los participantes, como ya se lo hemos mencionado y que varias veces lo vamos a recalcar. Es decir, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. La autonomía, fundamentalmente para que se respete la capacidad de decisión de cada participante. Esto implica la existencia de consentimiento informado claro, completo, comprensible y libre de coerción, considerando la capacidad de decisión de personas vulnerables. Como dijimos recién, niños, personas con discapacidad, embarazadas, ancianos. Por ejemplo, un protocolo que incluye población analfabeta debe prever mecanismos de comprensión, por ejemplo, que se grabe un audio, que haya una explicación oral, por ejemplo, del lenguaje que ellos manejan, que haya testigos que ayuden a firmar si ellos no tienen la capacidad de escritura. Todo eso se tiene que tener en cuenta para considerar la autonomía de esa población vulnerable. La beneficencia. El comité debe asegurarse de que la investigación aporte valor científico y social, contribuirá a la mejora de la salud o el conocimiento y tenga metodológicamente beneficios potenciales que se maximicen para los participantes o para la comunidad. Por ejemplo, que se rechace un estudio con diseño deficiente que no aporte resultados válidos. No maleficencia. Implica reducir al mínimo el riesgo físico, psicológico, social o legal para los participantes. Entonces, se evalúan fundamentalmente riesgos claros y medidas para mitigarlos y no se aprueban estudios con daño probable que no se justifique. Un ensayo, por ejemplo, de un fármaco en fase 1 en población pediátrica sin justificación no va a ser aprobado. Y la justicia fundamentalmente implica una selección equitativa de participantes y distribución justa de riesgos y beneficios. Se rechazan investigaciones que eligen poblaciones vulnerables por conveniencia y se valora que los beneficios de la investigación sean accesibles a quienes participaron. Por ejemplo, un estudio internacional que reclute en Argentina pacientes, pero cuyos resultados o tratamientos después no vayan a estar disponibles en el país, se considera injusto. Es decir, que los principios de bioética, el Comité de Ética en Investigación, se aplica en forma integral buscando un equilibrio entre el avance científico y el respeto de las personas. Y para ello utiliza guías internacionales y normas locales. Es por eso que ahora en nuestro temario vamos a ver la normativa. Esta normativa fundamentalmente está dada por una resolución, que es la resolución 1480 del 2011, que todavía sigue vigente, del Ministerio de Salud de la Nación. La ley 25.326 de protección de los datos de las personas, de habeas data. El Código Civil y Comercial de la Nación, que tiene artículos relacionados con la investigación en seres humanos. Y normativa internacional que todos los países adhieren, que son la Declaración de Helsinki, la CIOMS, que es el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, y el informe Belmont, con sus principios éticos para la investigación con seres humanos. ¿Qué dice la resolución 1480? Es una resolución muy importante, la tienen en la bibliografía para que ahonden en su lectura, pero los principales puntos destacan criterios para la evaluación ética
de Investigaciones en Salud, define la estructura y composición con funciones de los comités de ética en investigación, obliga a que toda investigación en seres humanos cuente con la aprobación de un comité de ética en investigación acreditado en la República Argentina, exige el respeto a los principios éticos que hemos mencionado, establece los requisitos para el consentimiento informado e incorpora la equidad en la participación de las investigaciones y la protección especial a las poblaciones vulnerables. La ley 25.326 de la protección de los datos personales habla del uso, resguardo y confidencialidad de la información personal. Es decir, que toda persona que entre a una investigación se le debe garantizar el resguardo y confidencialidad de sus datos. Y el Código Civil y Comercial de la Nación contiene artículos de los datos que se deben resguardar, los consentimientos que se deben tener en cuenta y fundamentalmente el derecho a la intimidad y la dignidad. Este artículo 58 de investigación en seres humanos, no voy a dar en detalle, fíjense, ya sé que es letra muy chiquita, pero fundamentalmente habla de los tratamientos, de la prevención, diagnósticas o predictivas, y específicamente describe que todo proyecto tiene que ser claro, metodológicamente adecuado, con formación y calificación científica y profesional, aprobado por un comité, que tiene que tener claramente establecidos riesgos y beneficios, con un consentimiento libre, escrito, informado y específico, confidencial, y fundamentalmente que la participación no debe ser onerosa y la disponibilidad y accesibilidad a los tratamientos si son beneficiosos cuando la investigación ha finalizado. Y en el artículo 59 específicamente establece que las consecuencias, molestias, eventos adversos y procedimientos alternativos deben ser muy establecidos para que la persona pueda recibir toda esta información y pueda decidir con sus derechos a decidir o no participar de la investigación. Y por otro lado, también habla de los cuidados paliativos en alguna situación puntual y habla de la situación de discapacidad de la persona cuando está imposibilitada de recibir el consentimiento informado que se debe hacer en esta situación particular. ¿Qué pasa con la normativa internacional? Nombramos tres normas específicamente vinculadas con esto, que son la Declaración de Helsinki, la CIOMS y el Informe Belmont. La Declaración de Helsinki es de la Asociación Médica Mundial, nació en 1964, tiene múltiples revisiones y la última es del 2024, así que es muy nuevita, en donde el enfoque de la última lo que hizo fundamentalmente fue analizar algunas situaciones particulares. Habla de la primacía del bienestar del sujeto, del consentimiento informado, de la revisión ética previa, de los riesgos, los beneficios, la publicación de los resultados y que tiene que haber acceso posterior al tratamiento si el estudio resulta exitoso, es decir, beneficioso para los participantes. Luego pueden tener acceso a, por ejemplo, un medicamento cuando este es beneficioso en la investigación, si el tratamiento es aprobado. CIOMS, del Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, también ha tenido numerosas revisiones, la última es del 2016, y el enfoque es la aplicación ética de las investigaciones biomédicas y de salud pública, con énfasis en países en desarrollo y en contextos de vulnerabilidad. Entonces habla de la justificación científica y social, de un consentimiento informado adaptado al contexto, que tiene que ser riguroso, pero especialmente en poblaciones de menor acceso y con barreras culturales tiene que ser claramente definido, equidad en la selección de los participantes, una distribución justa de los beneficios, confidencialidad y compensación por daños. De ahí surge que todo proyecto de investigación en el que se involucren, por ejemplo,
alguna conducta intervencionista, tiene que tener seguro. Y el informe Belmont, que es de Estados Unidos, que es de 1979, es un documento fundacional que define los principios éticos básicos relacionados con el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia, fundamentalmente en la equidad en la selección de sujetos, y no debe caer los riesgos sobre los más vulnerables ni los beneficios sobre los más favorecidos. Es decir, que estos tres informes, en síntesis, el informe Belmont con su autonomía, beneficencia y justicia, el SIOMS con su equidad, acceso y confidencialidad para el monitoreo ético, y la Declaración de Helsinki con el bienestar del sujeto, consentimiento y la revisión ética, permiten a los comités de ética en investigación, junto con la normativa local, hacer un análisis exhaustivo de los proyectos de investigación que se presentan, sobre todo cuando está involucrada alguna conducta intervencionista y la industria farmacéutica. ¿Cómo se trabaja en un comité de ética en investigación? Bueno, esto se los voy a contar rápidamente. Fundamentalmente se trabaja por lo que se llama procedimientos operativos estandarizados. Van a escucharlos como POE. Entonces, hay un procedimiento para la constitución y el funcionamiento del mismo comité, para recepcionar y evaluar los protocolos, el de seguimiento de las investigaciones ya aprobadas, el manejo de consentimientos informados, hay un POE, un procedimiento para la gestión de los conflictos de interés y de confidencialidad, hay un procedimiento de capacitación y registro de lo que va llegando, y hay un procedimiento para las auditorías y para las inspecciones que tiene que hacer ese comité de investigación, por ejemplo, de cómo avanza el protocolo, cómo va el proyecto, cuántos pacientes han sido incluidos, cuántos eventos adversos graves se han producido, si esos eventos adversos han incluido, por ejemplo, alguna muerte. Y esos procedimientos operativos estandarizados, cada comité de ética en investigación los sistematiza dándoles número. Por ejemplo, el POE 04 es la recepción de proyectos, el POE 05 es la clasificación del protocolo, el POE 07 es la comunicación de los dictámenes. ¿Sí? Y así sucesivamente se van haciendo distintos POE que son para, por ejemplo, el seguimiento y otros procedimientos operativos estandarizados de los comités, como el manejo y otras cosas que hace el comité. Fíjense, ¿cómo se desarrolla un POE? Cada POE, este es el POE 06, de evaluación ética y científica de los protocolos de investigación. Cada POE tiene un objetivo, en este caso el de evaluación es establecer el procedimiento para la evaluación ética y científica de un protocolo de investigación por el comité, garantizando que se respeten los derechos y la seguridad y el bienestar de los participantes humanos, así como la validez científica del estudio. El alcance, entonces, este procedimiento se aplica a todos los protocolos en seres humanos que se reciban. El responsable, quienes participan, en este caso el presidente, la secretaria y los miembros revisores del comité. ¿Qué documentación se requiere? Entonces se le avisa al investigador qué tiene que presentar, qué protocolo, qué formularios, los currículum de los investigadores, es decir, el material que tiene que presentarle al comité, y qué procedimiento va a llevar a cabo. Verificar, clasificar, analizar, y cada revisor qué va a hacer con esa información que presentó el investigador. La evaluación va a ser científica para ver si se justifica esa investigación, qué diseño metodológico, si es viable o no viable, los objetivos de la investigación, el análisis estadístico, si el investigador es capaz o no, está formado o no, el equipo de la investigación, y luego en una reunión del comité se hará el análisis ético para ver si se puede llevar a cabo o no ese tipo de investigación. El tiempo estimado para llevar a cabo este tipo de evaluación, los registros
el acta de la reunión, el dictamen ético, el registro de entrada y salida del expediente y las referencias que se van a usar. Por ejemplo, si fíjense, en un ensayo clínico de un antibiótico contra otro antibiótico, que se le pidió que se presentara, cómo se analizó los principios éticos, el consentimiento informado, si era adecuado el lenguaje, si incluye descripción de riesgos, qué se le recomienda que agregue a ese consentimiento, si se cumplía con la confidencialidad, si estaba justificado, el diseño del estudio, la estadística, los comentarios y la resolución del comité, con un dictamen que tiene cierta modalidad con la documentación que se evaluó, el dictamen final y las firmas, ¿sí? Así trabaja un comité de ética en investigación. Bien, y ahora vamos a pasar al consentimiento informado en investigación. Ustedes saben que el consentimiento informado, por definición, es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados para, a continuación, solicitarle su aprobación. Esto es así, cualquier consentimiento informado es fundamentalmente esta explicación y la información debe ser comprensible, no sesgada, la colaboración del paciente tiene que ser realizada sin coerción y el médico no debe sacar partido de su potencial dominio psicológico sobre el paciente. Ahora bien, este consentimiento informado es un proceso de comunicación y esto es muy importante porque es un proceso entre el profesional o el personal sanitario, o vamos a ver en este momento entre el investigador y el paciente o personal que está participando de la investigación, que culmina con una decisión respecto a una intervención concreta. Entonces, ahora vamos a ver este consentimiento informado que seguramente ustedes han tomado en la parte asistencial muchas veces para llevar a cabo una cirugía, para llevar a cabo un procedimiento endoscópico, para llevar a cabo a lo mejor una vía venosa central o para llevar a cabo algún otro tipo de procedimiento, pero en este caso vamos a hacer un consentimiento informado para una investigación. Por eso quiero destacar en esta definición que es un proceso de comunicación entre un profesional y un paciente que culmina con una decisión. Entonces, en investigación, este proceso es aquel mediante el cual un sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio en particular después de haber sido informado sobre todos los aspectos relevantes para que tome la decisión. Palabras importantes. Primero, que es un proceso, o sea que tiene su tiempo, tiene sus momentos. Voluntario, el sujeto tiene que voluntariamente querer participar. Tiene que hacerlo después de recibir la información de todos los aspectos relevantes para que tome la decisión. ¿Por qué esto es tan importante? Porque puede ser que el investigador sea su médico de cabecera y ustedes saben que en la relación médico-paciente puede ser que el paciente ame a su médico y le diga, sí, sí, doctor, no me importa, no me explique nada, yo firmo, yo firmo. Bueno, eso no debe ser así en la investigación. El primero se debe informar, debe entender bien de qué se trata. Primero debe estar totalmente notificado para luego recién de tener claro los aspectos beneficiosos y los riesgos, recién ahí, después de esos aspectos relevantes, tomar la decisión después de esa información para firmar que voluntariamente, sin coerción, ha decidido participar de esta investigación. Formalmente es un documento de tipo informativo en donde se lo invita a participar de una investigación. Al firmar el consentimiento informado, acepta no solo la intervención en el estudio, que puede ser una intervención diagnóstica, terapéutica, sino permite que su información recolectada pueda ser utilizada por los investigadores en el análisis
y en la comunicación de los resultados. Además, opcionalmente puede permitir que sus muestras biológicas queden guardadas para el estudio o para investigaciones futuras. Supónganse una investigación genética, en donde yo dejo guardado material para investigaciones futuras. Entonces, yo tengo que tener eso en cuenta. Según nuestra ley, debe ser informado, voluntario y otorgado por una persona competente. Y tiene que siempre incluir objetivos, riesgos, beneficios y alternativas de otras conductas diagnósticas, terapéuticas, depende de mi estudio, y el derecho a retirarse cuando quiera sin que por ello reciba ningún perjuicio ni deje de ser atendido por la institución o por el profesional. ¿Cuál es el objetivo de este consentimiento informado? Que el paciente tenga conocimiento suficiente como para ser autónomo en la toma de decisiones. Confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio y esta elección debe de quedar plasmada en un documento escrito. Entonces, es importante que la intervención sea claramente detallada, que sea claramente definido si el concepto de aleatorización es ciego, y también se ha definido el concepto placebo versus un tratamiento estándar si mi investigación lo considerara. ¿Qué no es el consentimiento informado? No es un trámite administrativo en donde yo pueda persuadir, manipular o coercionar a la persona que va a participar. No es un seguro contra la mala praxis. No es una renuncia a los derechos por parte del participante. Y no es un contrato. La voluntad y los derechos personalísimos del participante se mantienen exactamente igual porque lo que hace el consentimiento informado es solamente informarle detalladamente de lo que va a participar y dejarle el libre albedrío de poder dejar de participar cuando lo quiera sin que ello implique absolutamente nada que lo impida poder participar de la atención asegurada, garantizada de la institución y de los profesionales de la misma. Son requisitos imprescindibles que el sujeto comprenda, que sea capaz de entender, por eso la importancia de que sea mayor de edad. En la República Argentina tiene que tener más de 18 años, puede ser menor de edad y dar su asentimiento, pero el consentimiento es mayor de 18 años, que la información sea clara, que conlleve específicamente de qué se trata la intervención, riesgos, beneficios, posibilidades de alternativa y de retirarse cuando quiera. Y la voluntad, que sea voluntario sin coerciones. Los elementos mínimos que tiene que tener un consentimiento informado son los siguientes: título del proyecto y responder a estas preguntas. ¿Por qué se realiza este estudio? ¿Cuántas personas van a participar? ¿Cuáles son los procedimientos del estudio? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Los procedimientos alternativos? ¿Las responsabilidades? ¿Si existe algún posible beneficio? ¿Cuáles son los costos? ¿Qué sucede con la confidencialidad? ¿Cuáles son mis derechos como participante? Y los contactos para las preguntas. ¿Por qué les cuento esto? Todo investigador que lleva a cabo una investigación tiene que construir su consentimiento informado. Y el consentimiento informado debe estar tan claro que lo puede entender una persona que solamente haya hecho algunos grados de primaria. Tiene que tener palabras que la entienda esa persona. Un niño, por ejemplo, que acaba de terminar 5º grado. Y no hace falta nada más que sepa leer. Puede no saber escribir, pero las puede entender. Por supuesto que si no sabe leer ni escribir, se la puede leer otra persona que sepa leer. Pero nosotros como investigadores tenemos que tener la facilidad de poder construir nuestra propia investigación. Hay comités, como por ejemplo en el que yo me desempeño, que ofrecemos a los investigadores una normativa para que puedan construir su consentimiento informado.
Tiene que tener entonces un lenguaje claro y sencillo, evitando términos técnicos, siglas, subrayados de puntuaciones. El énfasis de lo importante debe expresarse oralmente, no tiene que tener subrayados, negrillas, nada que pueda ser coercitivo. Pruebe el formulario diseñado a una persona ajena al proyecto de investigación. Hay que evitar hacer promesas, exagerar los beneficios y sea cauteloso con el lenguaje de los riesgos. Hay que evitar eufemismos. Relea el documento varias veces sin agotar su lectura crítica y hay que dárselo a leer a alguien más. ¿Cuál es el espíritu? Que sea con voluntario y libre, que lo entienda alguien autónomo y competente y que entienda el propósito y la naturaleza de la investigación, los riesgos y los beneficios y sus derechos como participante. Que la persona autónoma y competente sea capaz de tomar una decisión voluntaria con sus propios valores, intereses y preferencias y que cuente con toda la información necesaria. Y fundamentalmente hay que tener en cuenta que ese modelo de consentimiento informado tiene que tener de base dos partes. La que es una hoja de información que proporciona información sobre el estudio y una parte que se llama certificado de autorización o hoja de firmas. La hoja de información tiene lo que yo les comentaba recién: título del proyecto de la investigación, una introducción, un propósito, un tipo de intervención que va a llevarse a cabo, quiénes son los participantes, por qué a esa persona se la ha invitado a participar, participación voluntaria, procedimientos y protocolos, los costos, la duración, los efectos secundarios, los riesgos, las molestias, los beneficios, los pagos, la confidencialidad, la información de los resultados, el derecho a negarse a participar o a retirarse del estudio y las alternativas a la participación y a quién contactar, que en general es al investigador principal o algún investigador y al presidente del Comité de Ética en Investigación. Y el certificado de autorización, en donde en general tiene este formato, en donde dice: me han invitado a que participe de una investigación de tal o cual cosa, he leído la información anterior o me la han leído, he tenido la oportunidad de hacer preguntas y no tengo dudas, doy mi consentimiento voluntario para participar, y ahí se escribe el nombre o en analfabetos la persona que participó, y vienen las hojas de firma, y el investigador también tiene una parte en donde dice que ha leído toda la información de la persona, que garantiza que el paciente tuvo la oportunidad de hacer las preguntas, que confirma que el individuo no ha sido obligado a dar su consentimiento, y todo eso se firma con el certificado de autorización o también denominado hoja de firmas. Esas serían las dos partes de los consentimientos informados de la investigación. Entonces, hasta acá hemos visto la importancia de la investigación en seres humanos, los comités de ética, los tipos de comité y sus funciones, comité de ética en investigación, cómo analizan los casos los comités de ética en investigación. Hemos visto la normativa nacional y la importancia de la normativa internacional en los comités de ética en investigación, y hemos visto el consentimiento informado en investigación. Para terminar, le pido que se tomen unos minutitos para analizar la siguiente situación. Fundamentalmente, un caso para analizar. Se propone una investigación de un nuevo medicamento en una comunidad con baja alfabetización. El problema es la comprensión del consentimiento, cómo hacerle entender los riesgos, la justicia en la selección de la población y el acceso a los beneficios. Entonces, las preguntas que quiero que ustedes se hagan y traten de responder es: primero, ¿es justo el lugar elegido? Segundo, ¿cómo asegurar la comprensión del consentimiento? Y tercero, ¿se garantizan los beneficios equitativos? ¿Cómo hacer para garantizarlos? En las diapositivas del principio, en los ejemplos, yo les he dado respuestas a estos tres interrogantes, por lo tanto,
Si han prestado atención, están en condiciones de responderlas. Les agradezco su atención y nos veremos en alguna otra clase. Un gusto.